señor Villalobos. Oigan, bueno, pues hay que comentar la tragedia de Las Vegas. Sí, qué cosa tan espantosa, Claudia, platícanos. Pues fíjate que el día de ayer era el tercer día del festival de música country, Harvest Festival, y hubo un tiroteo desde el piso 32 del Mandalay Bay en contra de la gente que estaba pues de público ahí, ¿no? Y pues ahorita ya van como 58 muertos, me parece. Y 515 heridos hasta ahorita es el reporte. Y se tardó mucho la policía en llegar porque estaba en un piso desde aquí que identificaban qué piso era, qué cuarto era, y bueno, llegaron, volaron la puerta y le dispararon a esta persona. No, y además Ya lo mataron. sí, lo abatieron inmediatamente, casi inmediatamente. Pero hay muchos oficiales también que estaban ahí viendo, como civiles viendo el show. Entonces, híjole, también la sufrieron las fuerzas del orden. Al parecer fueron varios oficiales. Y este hombre se metió al cuarto del hotel desde el 28 de septiembre. Sí. Es decir, logró despistar perfectamente, no llegó ese día, sino llevaba ya varios días, digamos, en Las Vegas. Y bueno, pues decidió actuar allí. Y tenía muchísimo armamento en su cuarto y también en su casa, porque él era de ahí de Las Vegas. Entonces ya localizaron su domicilio y ahí también tenían varias armas. Se llama Stephen Paddock, el de atacante. 60 y tantos años. Sí. Y ahí vivía. Sí. Era de Las Vegas, sí. Sí, era de Las ¿Y Vegas en y qué se hotel fue. se hospedó? En el Mandalay Bay. En el Mandalay Bay. En la torre. Y rompió la ventana para poder operar a gusto. Al parecer se maneja también que la policía lo encontró, pero ya se había quitado la vida. No, fue abatido por la policía supuestamente, según las notas. Dice, el autor de la matanza identificado como Stephen Paddock y abatido por la policía disparados del piso 32 del Hotel Mandalay Bay, ubicado en la avenida del Central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche del Festival de Música Country Route 91 Harvest. Entonces así fue. Y bueno, y luego en España también hubo violencia por motivo de un plebiscito ilegal. Así el gobierno así lo declaró, ¿no? El gobierno lo declaró un plebiscito ilegal de los catalanes para separarse de España. Ajá. Entonces, como era ilegal, se aplicó la fuerza. Mandaron a la policía, a la fuerza pública para detener esto. Y bueno, pues consiguieron lo que querían. En primer lugar, mostrarse después de la reticencia de la policía, algunos como heridos y golpeados por la policía, porque se pusieron violentos. Y por otro lado, también lograron una aplastante mayoría para que Cataluña se separe de España. El asunto es que creo que podías votar 3 veces y no desconozco bien cómo estuvo la cosa, pero el asunto es que bueno, fue una gran mayoría la que pide que Cataluña se separe de España, y las imágenes son espantosas de violencia, de intolerancia, o sea, es decir, donde de alguna manera, creo yo, lograron su cometido, ¿no? Lo visibilizaron, claro, y mostraron la, digamos, intolerancia del gobierno al respecto. Pero es que también los poderes judiciales españoles habían negado que se hiciera ese plebiscito. Sí, y ahí ellos, bueno, el gobierno de Cataluña dijeron, no, pues somos independientes, vamos a hacerlo, ¿no? Mira, gente de España, sí, algunos conocidos que tengo, me decían que de pronto los dos se montaron como en su macho, ¿no? No pueden hacerlo, es ilegal, no, sí lo vamos a hacer. Y de pronto, pues, en medio quedó mucha gente que no eran independentistas, que no estaban del todo de acuerdo, pero tampoco querían que se llegara a esos extremos, ¿no? Como lo que estamos viendo, que es una verdadera Pero es que aquí hay dos cosas también interesantes. España es un país y hay un Estado de Derecho, ¿no? Y Cataluña pertenece a España. Claro. Ellos se quieren separar, quieren hacer su plebiscito. El gobierno les niega hacer el plebiscito. Para evitar que se haga este plebiscito, este referéndum o como se llame, mandan a la Guardia Civil. La Guardia Civil está haciendo su trabajo y los catalanes se enojan. Y entonces, al final ganan los catalanes porque al momento, fíjate, desafortunadamente, con la violencia quedan los convierten en víctimas. Entonces, la cosa está que arde. El mundo está que arde. Así empezó octubre. Así, ¿no? Octubre viene Yo quería que acabara ya septiembre y empezó octubre y bueno. Muy bien. Pero bueno. Les voy a dar clases de catalán. A ver, ándale. En este momento. Ubican el castellano, ¿no? Sí. Es lo que están hablando ahorita ustedes. Pues más o menos. Y es en el idioma en el que usted ahí en su radio nos está oyendo. Bueno, nada más quítele la última palabra, pero la última letra a cada palabra y ya. O la penúltima, así. Entonces está usted hablando catalán.
Vamos un cortes dispar, Margot dispar, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo. Ese es el catalán. Pero no, a ver. Así de fácil. No es cierto. Yo he estado en Cataluña. Absolutamente así de fácil. No les entiendo, no es Tú no les cierto. entiendes porque están hablando... ¿Muy rápido o qué? No, porque están hablando en calor. No, y el gallego peor. Ah, sí, el gallego también es así de- Bueno, el gallego no entiendo, parece, a Creo mí que me es- parece chino mandarín. ¿Qué? Y ahorita creo que unos catalanes ofendidos así. Claro, bueno. No sé, yo tengo sobrinos catalanes y no les entiendo. No, el gallego se entiende un poquito más, creo, digo, lo que he visto. Pero sí, el catalán yo no le entiendo mucho, ¿eh? Yo no entiendo, verdaderamente yo he estado en Barcelona varias Hay cosas veces. que sí, claro, por el origen de la lengua, ¿no? Pero... Bueno, yo te juro por Dios, o sea, por mí. Sí. No, pues sí. Es por mí. No, porque, no, así lo digo en Ya sé, la ya obra, sé. les juro por Dios, o sea, por mí. Ajá. Te juro por Dios, o sea, por mí, que yo he estado en Barcelona varias veces y no les entiendo. Yo soy muy bruto para los idiomas, a lo mejor, could be, pero bueno, el asunto es que me parece bastante complejo el hablar catalán a mí. Al cuarto del hotel desde el 28 de septiembre. Sí. Es decir, logró despistar perfectamente, no llegó ese día, sino llevaba ya varios días, digamos, en Las Vegas. Y bueno, pues decidió actuar allí. Y tenía muchísimo armamento en su cuarto y también en su casa, porque él era de ahí de Las Vegas. Entonces ya localizaron su domicilio y ahí también tenían varias armas. Se llama Stephen Paddock, Ajá. el De atacante. 60 y tantos años. Sí. Ah, y ahí vivía. Sí. Era de Las Vegas, sí. Sí, era de Las ¿Y Vegas en y qué se hotel fue. se hospedó? En el Mandalay Bay. En el Ah, Mandalay Bay. Mandalay Bay. En la torre. Y rompió la ventana para poder operar a gusto. Que, al parecer se maneja también que la policía lo encontró, pero ya se había quitado la vida. al No, fue parecer. abatido por la policía supuestamente, Ah, según ok. las notas. Dice, el autor de la matanza identificado como Stephen Paddock y abatido por la policía disparados del piso 32 del hotel Mandalay Bay, ubicado en la avenida del Central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche del Festival de Música Country Route 91 Harvest. Entonces, así fue. Y bueno, y luego en España también hubo violencia por motivo de un plebiscito ilegal, así El gobierno así lo declaró, ¿no? el gobierno lo declara un plebiscito ilegal de los catalanes para separarse de España. Ajá. Entonces, como era ilegal, Se aplicó la fuerza. mandaron a la policía, a la fuerza pública para detener esto y bueno, pues consiguieron lo que querían. En primer lugar, mostrarse después de la reticencia de la policía, algunos como heridos y golpeados por la policía porque se pusieron violentos. Y por otro lado, también lograron una aplastante mayoría para que Cataluña se separe de España. El asunto es que creo que podías votar 3 veces y no desconozco bien cómo estuvo la cosa, pero el asunto es que, bueno, fue una gran mayoría la que pide que Cataluña se separe de España y las imágenes son espantosas de violencia, de intolerancia, o sea, es decir, donde de alguna manera creo yo lograron su cometido, ¿no? Lo visibilizaron, Claro. y mostraron la, digamos, intolerancia del gobierno al respecto, pero es que también los poderes judiciales españoles habían negado que se hiciera ese plebiscito. Sí, y ahí ellos, bueno, el gobierno de Cataluña dijeron, no, pues somos independientes, vamos a hacerlo, ¿no? Mira, gente de España, sí, algunos conocidos que tengo, me decían que de pronto los dos se montaron como en su macho, ¿no? No pueden hacerlo, es ilegal, no, sí lo vamos a hacer. Y de pronto, pues, en medio quedó mucha gente que no eran independentistas, que no estaban del todo de acuerdo, pero tampoco querían que se llegara a esos extremos, ¿no? Como lo que estamos viendo, que es una verdadera Pero es que desgracia aquí hay dos cosas también. interesantes. España es un país y hay un Estado de Derecho. España también hubo violencia por motivo de un plebiscito ilegal, así El gobierno así lo declaró, ¿no? El gobierno lo declara un plebiscito ilegal de los catalanes para separarse de España. Ajá. Entonces, como era ilegal, Se aplicó la fuerza. mandaron a la policía, a la fuerza pública para detener esto y bueno, pues consiguieron lo que querían. En primer lugar, mostrarse después de la reticencia de la policía, algunos como heridos y golpeados por la policía porque se pusieron violentos. Y por otro lado, también lograron una aplastante mayoría para que Cataluña se separe de España. El asunto es que
creo que podías votar 3 veces y no desconozco bien cómo estuvo la cosa, pero el asunto es que, bueno, fue una gran mayoría la que pide que Cataluña se separe de España, y las imágenes son espantosas de violencia, de intolerancia, o sea, es decir, donde de alguna manera, creo yo, lograron su cometido, ¿no? Lo visibilizaron. Claro. Y mostraron la, digamos, intolerancia del gobierno al respecto, pero es que también los poderes judiciales españoles habían negado que se hiciera ese plebiscito. Sí, y ahí ellos, bueno, el gobierno de Cataluña dijeron, no, pues somos independientes, vamos a hacerlo, ¿no? Mira, gente de España, sí, algunos conocidos que tengo, me decían que de pronto los dos se montaron como en su macho, ¿no? No pueden hacerlo, es ilegal, no, sí lo vamos a hacer. Y de pronto, pues, en medio quedó mucha gente que no eran independentistas, que no estaban del todo de acuerdo, pero tampoco querían que se llegara a esos extremos, ¿no? Como lo que estamos viendo, que es una verdadera Pero es que aquí hay dos también. cosas interesantes. España es un país y hay un Estado de Derecho, ¿no? Y Cataluña pertenece a España. Claro. Ellos se quieren separar, quieren hacer su plebiscito. El gobierno les niega hacer el plebiscito. Para evitar que se haga este plebiscito, este referéndum o como se llame, mandan a la Guardia Civil. La Guardia Civil está haciendo su trabajo y los catalanes se enojan. Y entonces, al final ganan los catalanes porque al momento, fíjate, desafortunadamente, con la violencia quedan los como convierten víctimas. en víctimas. Entonces, la cosa está que arde. El mundo está que arde. Así empezó octubre. Así, ¿no? octubre viene Yo quería que acabara ya precioso. septiembre y empezó octubre y bueno. Muy bien. Pero bueno, Les voy a dar clases de catalán. a ver, En ándale. este momento. Ubican el castellano, ¿no? Sí. Es lo que están hablando ahorita ustedes. Pues más o menos. Ay, sí. Ay, sí. Sí. Y es en el idioma en el que usted ahí en su radio nos está oyendo. No, nada más quítele la última palabra, pero la última letra a cada palabra y ya. O la penúltima, así. Entonces está usted hablando catalán.